Y ahora ya estamos en contacto con Alejandro Olmos Gaona. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me alegro. En una linda tarde aquí en el Palomar. Y ¿Vacunado? No. Bueno, No estoy vacunado. ya te llegará. Ya llegará. Todo en su momento, todo en su Seguro. medida y armoniosamente. Armoniosamente. Bueno, Alejandro, he leído tu nota, me pareció muy buena nota. ¿Por qué? Porque en realidad hay un poquito de cada cosa en el lawfare y en la corrupción, ¿verdad? Y muchos tratan de escudarse en el lawfare para decir que no hubo corrupción. Pero me gustaría que nos des tu mirada sobre esta dialéctica que hay entre el lawfare y la corrupción. Claro, es que una de las cosas que me interesó plantear a través de esa nota es esta confusión, donde cuando algún dirigente político se lo enjuicia por actos de corrupción o lo que sea, inmediatamente es lawfare, es decir, es una cuestión inventada por medios para tratar de echar tierra sobre alguna figura conocida. El caso de Boudou es patético. Boudou fue condenado en todas las instancias, inclusive condenado por la Corte Suprema, que absurdamente se dijo que la Corte en 2 líneas había confirmado eso. La Corte en 2 líneas se limitó simplemente a decir que era improcedente el recurso extraordinario porque no se había incumplido la ley, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Hay grandes figuras, grandes mitos que parecen intocables. Uno de ellos es el de Lula. Ajá. Y más allá de lo que uno puede considerar de políticas públicas de Lula en beneficio de sectores carenciados, que es indudable, sí, claro. Hay otros aspectos que parece que no se pueden tocar. Es decir, cuando una persona adquiere una determinada categoría, parece que es intocable, que todo lo que hace está bien y que puede cometer cualquier acto de corrupción y no se lo puede discutir. Y a mí me interesó específicamente porque yo intervine en un hecho en el Ecuador donde el Estado ecuatoriano se vio perjudicado y ahí indudablemente intervino Lula. Y la intervención de Lula determinó Lula en favor de Odebrecht, no Lula en favor del gobierno de Brasil. Lula en favor de uno de los grandes conglomerados brasileños privados que, pero además fue intervención directa, no es que un funcionario, no. Lula directamente ante un problema que hubo en el Ecuador, concretamente una represa que había construido Odebrecht empezó a fisurarse, hubo que intervenir militarmente eso para evitar una tragedia. Correa echó a patadas a los representantes de Odebrecht y, por supuesto, como no quería pelearse con el gobierno de Brasil, a pesar de que en la auditoría habíamos probado que la represa había costado el doble, que habíamos probado los graves actos de corrupción que había, entonces se eligió ver qué se podía hacer, y lo que se podía hacer fue ir a la Cámara de Comercio Internacional de París a través de un arbitraje. Ajá. Cuando se presentó el arbitraje, a la noche, Lula lo llamó hecho una furia a Correa, diciendo de cómo se había atrevido a cuestionar el contrato. Y al día siguiente, por si esto fuera poco, ordenó el inmediato retiro del embajador brasileño en Quito. Ah, mira. Es decir, Lula actuó como un lobista de Odebrecht, no como un representante del gobierno. Y eso determinó una serie de conflictos hasta que finalmente las presiones sobre Ecuador de Brasil fueron tan grandes que no solo los 90 y tantos millones de dólares de indemnización que tenía que pagar Odebrecht no los pagó 20, sino que además volvió al Ecuador y se le dieron 5 nuevos contratos. Ahora bien, cuando el juez Moro lo condenó a Lula, y hay discusiones a favor y en contra sobre su sentencia, todos dijeron que el Lava Jato era una operación política de la derecha para cuestionar a líderes políticos. Y acá hay que diferenciar específicamente lo que es una cosa de la derecha, lo que la derecha puede utilizar ante estos hechos, y otra cosa los hechos objetivos. Porque cuando me dicen que este buen hombre de Moro
que tuvo la mala fortuna de ser ministro de Bolsonaro, lo condenó a Lula. No solo lo condenó a Lula, lo condenó a Marcelo Odebrecht, a 70 empresarios de primer nivel de la República de Brasil, a legisladores, a exministros, es decir, hizo una especie de racia por actos de corrupción. Entonces, puede discutirse la condena a Lula a través de una enorme cantidad de cuestiones jurídicas. Yo he leído las 380 páginas del fallo y creo que no estaba nada encaminado Moro, pero bueno, más allá de eso, no es que solo lo condenó a Lula, condenó precisamente a todo un conglomerado de empresas brasileñas, y la investigación que hizo Moro fue fundamental para que lo echaran a Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia del Perú, para que lo enjuiciaran al expresidente peruano que se suicidó, Alan García, y a varios funcionarios peruanos que también habían intervenido en esos actos. Entonces, ¿de qué lawfare me están hablando? Hay que hacer una clara distinción. Una cosa es inventar una causa y otros son hechos reales probados. Claro. Y un detalle que también lo digo en esta nota, y es que como el caso de Odebrecht también tiene repercusiones en Argentina, en la Fiscalía Federal número 6 se ha investigado precisamente a Odebrecht, las relaciones con Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, con Julio De Vido y con una serie de personajes de un lado y del otro de la grieta. A causa de eso, la Fiscalía quiso interrogar al vicepresidente ejecutivo de Odebrecht, que fue el que arregló todos los hechos de corrupción. Y, por supuesto, no podía hacerlo porque consultó al juzgado que intervenía, pero claro, el juzgado no le daba garantías a Luis Mameri de que viniera a declarar y no ordenara su procesamiento y detención. Y como este tipo ya había arreglado con la justicia brasileña haber confesado, le dieron una pena, no quería volver acá para que volvieran a condenarlo y a apresarlo. Entonces, para solucionar ese problema, a través de una consulta que hizo Delgado al Senado de la Nación, yo preparé un proyecto para modificar el Código Penal, estableciendo que en caso de actos de corrupción similares ocurridos en la Argentina y Brasil, por el mismo objeto, la misma empresa, etcétera, etcétera, se permitiera la declaración de esta persona imputada y condenada en Brasil, en la Argentina, sin que eso pudiera afectarla acá legalmente. Ese proyecto que firmó Pino no quiso ser firmado por ningún senador y nunca fue tratado. Es decir, no querían la verdad, no querían que el vicepresidente de Odebrecht viniera a declarar y dijera, señores, funcionarios de un gobierno y de otro, es decir, los arreglé con plata y las transferencias fueron hechas, etcétera. Uno de los a los que se le hizo una transferencia fue al famoso Gustavo Arribas, el director de la Agencia Federal de Inteligencia. Entonces fue lo que pasa, Mario. El tema es saber distinguir. Una cosa es inventar una causa y otra cosa son pruebas contundentes. Lo de Ecuador lo viví, porque yo estaba en el Ecuador, porque fui testigo de las presiones de Lula, fui testigo de la furia, fui testigo que el embajador se fue inmediatamente a Brasil en consulta, y de las presiones para tratar de que el gobierno ecuatoriano cediera, cosa que finalmente terminó haciendo. Ahora, ¿no pensás también que el sistema político ha naturalizado que por la forma en que se organiza la disputa democrática del poder, se necesita mucho dinero? Es decir, el sistema electoral está planificado de manera tal que se necesite mucha plata para hacer una campaña exitosa. Entonces, han naturalizado el sistema político que tiene que pactar el financiamiento con el poder económico y luego, lógicamente, los engendros que salen son parte de lo que vos estás diciendo, donde se confunden las funciones de quien gobierna con los intereses de empresas privadas. Ahora, ¿no pensás que en el sistema político está parte de la trampa y de la naturalización de esto por parte de tanta gente de la política que te dice, sí, pero no hay otra manera?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, Mario, con vos, porque, bueno, espero que vos no entres en eso ahora con tu candidatura, ¿no? Aunque vas a necesitar plata. No, olvídalo. Espero que haya donantes solidarios. Pero es cierto, o sea, una campaña política cuesta mucha plata. Va a haber miseria compartida más que donantes solidarios. Y para afrontar esa campaña se necesita dinero. ¿Y ese dinero quiénes lo suministran? Las empresas que ponen plata en todos lados. Entonces se hacen, indudablemente, a veces transacciones que no son honorables. Ahora, el problema es que si eso no se modifica, esos señores corruptos que han negociado y que han transado, ¿qué garantías hay de que en el ejercicio del poder no sigan haciendo lo mismo? Claro. Es uno de los graves problemas de la política, la financiación. Por eso habría que articular otro tipo de sistema para que eso no funcionara, porque funciona en la Argentina, en Brasil, en Ecuador, en todas partes. Y claro, ahora, el problema es que cuando eso salta a la luz y hay elementos de prueba para imputar a alguien, no es posible que alguien, por buenas obras que haya hecho en determinado momento, sea intocable. Es un poco lo que pasa con Evo Naffini. Evo Naffini fue una gran luchadora por el tema de los desaparecidos, es decir, a pesar de todas las trabas, hizo una enorme cantidad de cosas luchando incansablemente. Pero bueno, es decir, eso no quita que si ha cometido delitos, como aparentemente los cometió, no se las pueda juzgar. Es decir, nadie tiene un bill de indemnidad para que escape a la justicia por más que haya tenido una gran trayectoria en su momento. Así es. ¿Y vos sentís que la justicia argentina, porque vos ahí mencionás en la nota al fiscal Federico Delgado, ¿no? Que me parece que es una rareza dentro de la justicia, Federico Delgado. ¿Vos sentís que la justicia, vos la conocés mucho mejor que nosotros, está en capacidad de discernir cuando se trata justamente de una operación realizada por determinados intereses, traída muchas veces de los pelos, cuando realmente hay pruebas contundentes que ponen en evidencia que hubo corrupción? Como todos sabemos, hay pruebas evidentes no solo contra Amado Boudou, sino contra buena parte de la cúpula del gobierno anterior al anterior, es decir, el gobierno de los Kirchner. ¿Vos sentís que la justicia también está impregnada de lo político y entonces maneja los tiempos con criterios especulativos? La justicia está impregnada de lo político y lo maneja con criterios especulativos, porque si no, el juez que interviene en la causa de la deuda tendría que haber procesado a una enorme cantidad de funcionarios de distintos gobiernos desde el 85 hasta ahora. Y Delgado es una rara avis que lamentablemente está siendo tiroteado de todos lados. Yo quizás sea subjetivo porque es muy amigo mío, pero se ha llegado al extremo de inventarle 2 causas penales, de llamarlo a declaración indagatoria para tratar de inhabilitarlo, para que no pueda seguir actuando, porque como él tiene en su fiscalía apuntados a gente de ambos lados de la grieta, no tiene un sector que lo defienda, porque si estuviera del lado de los CAI, bueno, tendría gente que lo defienda de ese lado, o si no del lado de Macri, pero bueno, como es un tipo irreprochable, que vos ves cómo vive, cómo trabaja, lo que es la fiscalía, un verdadero ejemplo de cómo se trabaja, pero claro, hay otros que no son así, hay otros que viven fuera de sus posibilidades, y claro, son sensibles. En algunos casos, te diría, aunque no sean corruptos, por miedo a perder el cargo, miedo a tener presiones familiares, porque el poder económico, que es el poder real, es capaz de hacerte desaparecer, es decir, un accidente ocasional. Entonces hay muchos que a lo mejor no son corruptos, pero tienen miedo. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo hablando con el juez Salvador María Lozada, el ex juez Lozada, que me decía, en la época que él fue juez, cuando él decretó la quiebra de SWIFT y de su sociedad controlante en los Estados Unidos, que fue un gran escándalo en el 72, me decía, había algunos jueces, Alejandro, que pero eran minoría. Hoy hoy es la mayor cantidad, o sea, o son corruptos o tienen miedo. Y hay excepciones, por supuesto, pero esto de la política que vos me decís es tal cual, es difícil encontrar alguien que se frente a un sistema muy poderoso
que tiene todos los resortes por ahí para aniquilarte. Y Alejandro, habría que agregar en torno al lawfare que la otra pata es el financiamiento y el poder de los medios de comunicación y el entrelazamiento de los medios de comunicación con los negocios turbios de la Argentina, ¿no? Bueno, precisamente cuando yo publiqué mi libro, el expresidente Correa me dijo, Alejandro, yo no podía, pues ya el libro iba a tener demasiadas, tuve que reducir la mitad de las páginas y todo lo demás, pero me dijo una cosa de cierta, tendría que haberle dedicado un capítulo a los medios, porque son factor fundamental de todas estas operaciones que se hacen, ¿no? Uh-huh. Donde a veces ves un titular que no tiene nada que ver con lo que hay en un tribunal, o cuando a veces ves que Joaquín Morales Solá, por ejemplo, en Nación, anticipa lo que va a fallar un juez o una cámara. ¿Cómo saben? Sí, claro, es realmente... ¿Cómo ves, cómo despertamos esperanzas en una población que se siente impotente? Porque habrá gente que niega, dice no es cierto, vos viste que en la Argentina hay muchos negadores, pero hay otra gente que dice sí, es verdad, lo que dice Alejandro Olmos es así como él dice, pero no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que podemos hacer como pueblo? ¿Qué se te ocurre a vos que como pueblo, como hombres de a pie, se puede hacer frente a todo esto? Bueno, primeramente no tener miedo. En segundo lugar, dentro de las posibilidades que tiene cada uno, denunciar estas cosas, ponerlas en evidencia, tratar de tener una vida transparente, pues si vos sos un corrupto no puedes atacar a los corruptos, obviamente, ¿no es cierto? Claro. Y tratar de nuclearse con gente que más o menos piensa en los grandes problemas nacionales y cómo defenderlos. Cuando yo vi tu candidatura y vi el mensaje que mandaste, dije, bueno, por lo menos, es decir, no sé si Mario saldrá o no saldrá, pero lo importante es que gente decente, con trayectoria, se lance a hacer estas cosas, porque también es muy fácil eso de, y no, los políticos son todos corruptos, yo no me voy a meter en política, y bueno, entonces van a seguir gobernando eternamente los corruptos, ¿no? Sí, claro. Entonces, es decir, yo sé que es muy difícil, yo sé que a veces es luchar, no sé si contra molinos de vientos, pero si no luchamos, estamos perdidos. Si no tratamos de juntarnos los que pensamos muy parecido en cuestiones fundamentales, estamos perdidos. Lo que pasa es que a veces en Argentina, lamentablemente, la gente se separa por matices, no se une por los egos, es decir, muchas cosas que tienen que ver con esto de, y no, yo opino, no, señores, acá hay cuestiones fundamentales que tienen que ver con el país. Entonces, juguémonos en torno a cuestiones fundamentales y dejemos los matices para después. Pero bueno, si vos te peleas por los matices, por el chiquitaje, y nunca vamos a poder acceder a que haya gobiernos de otra manera y no los que tenemos y lo que hemos sufrido. La última que te hago. Hoy, casi te diría por casualidad, me llegó un video que era para vos, que era una entrevista a tu papá en la década del 90, donde él denunciaba otro hecho de corrupción, que si mal no recuerdo, también quedó impune. El de las acciones telefónicas. De las acciones, coparticipado, la propiedad participativa de los trabajadores, ese 10% que finalmente se los curraron. Ya son muchas décadas que llevamos conviviendo con la corrupción. Y hay gente como tu viejo que realmente ha tenido una actitud tan patriota, tan desinteresada desde lo personal. ¿Vos sentís que en la sociedad existe el reconocimiento proporcional al trabajo realizado por hombres como tu viejo en particular, que realmente para mí es uno de los grandes patriotas del tiempo contemporáneo? No existe, porque lamentablemente en nuestra sociedad argentina y en otras pareciera que la corrupción es algo que no les importa, por eso se votan a corruptos, ¿no? Es decir, no se valora eso, no se valora no solo el trabajo personal, sino los costos que a veces se tienen que pagar por hacer este tipo de cosas. Y mi padre esto lo vivió desde siempre, porque cuando tuvo un enorme conflicto con Perón en el año 1947 y denunció cosas del peronismo, Perón a través de un decreto lo dejó en la calle de los cargos que tenía en la aduana y en el Banco Central.
porque no podía admitir que alguien osara criticarlo, que yo cuando en reuniones peronistas me miran asombrado, como si fuera un disparate, pero no es así. Entonces, el problema es cuando uno, por cuestiones personales, dice, bueno, no, yo no me voy a animar. Mi viejo se animó a cualquier cosa, durante la dictadura, durante el peronismo, a pesar de haber defendido al peronismo, por supuesto, pero los costos son muy grandes, hay gente que no se anima, y en general veo en la sociedad, a través de mis contactos, de lo que hablo y de todo lo demás, que pareciera que la corrupción no importa mientras se haga algo, y siempre se disculpa, siempre hay una disculpa, y bueno, no hay otra manera, hay que financiar la política. Es decir, eso es lo grave, cuando se han perdido una serie de bases morales donde una sociedad se estructura. Entonces, claro, si vos relativizás eso, y bueno, puede pasar cualquier cosa. Bueno, Alejandro Olmos Gaona, te agradecemos muchísimo que hayas participado, te felicitamos por el trabajo que has hecho, y creo que efectivamente relato no puede tapar la realidad. La realidad tiene que emerger, y gracias a gente como vos que investiga y que va a los hechos duros, sabemos cuál es la realidad. Te agradecemos muchísimo. Más. Sí, te agradezco yo, pero un minuto más. Soy casualmente una ex ministra del Ecuador, muy decepcionada por todo lo que le pasó, por las persecuciones y todo lo demás. Me decía, no hay forma de cambiar esto. Y yo recordaba esos versos que seguramente vos recordás de Alma Fuerte. No te sientas vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Es decir, es fundamental para seguir adelante. Trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz a malherido. Así es. Un abrazo, Mario. Abrazo fuerte, Alejandro. Chao. Bueno, hemos hablado con Alejandro Olmos Gaona. Realmente, menos mal que hay gente, un orgullo darle cabida para hacer estas cosas. Realmente, Daniel, esto tendría que ser la tapa de los diarios, pero los diarios operan políticamente. Son la expresión de los intereses de grandes grupos económicos. Son y en lugar de ir a la verdad, la verdad es la verdad, ¿qué va a ser? A mí me duele que esa acción de alguien a quien quiero, admiro, he apoyado desde prácticamente que surgió allá a principios de la década del 80, con nuestros amigos de Porto Alegre, pero ¿qué va a ser? Si estuvo mal, que salga a la luz que estuvo mal, y no tapemos con el lawfare cuando las cosas se hicieron mal.